Hola, en este video voy a introducir un término o un par de términos que nacen de la necesidad de la comunicación interna para comunicarme conmigo mismo al pensar en ciertas posibilidades musicales y bueno, finalmente para idealmente poder comunicarme eventualmente con otras personas. Como ya lo vieron en el título, la palabra que sale ahí es música nanotonal y los términos pues son nanotonos, picotonos y yotatonos. Después de haber buscado en internet para ver si había un nombre para referirse a otras subdivisiones más allá, o bueno, más pequeñas que los semitonos, me encontré que pues la mayoría de las personas, por lo menos en Occidente, se refieren a cualquier intervalo más pequeño que el semitono como microtono. Hay algunos autores, compositores, musicólogos, teóricos que utilizan algunos otros términos que en general tienen más o menos la misma función que el de microtonos, que es generalizar todas las subdivisiones más allá de los semitonos. O sea que no encontré, digo, probablemente si buscara en todo el mundo encontraría algo, pero no lo voy a hacer porque tengo la necesidad de nombrarlos ya. Y lo que a mí me interesaba era saber, en principio, cuál era el intervalo más pequeño que podemos percibir los humanos. Si bien sabemos que el rango de frecuencia oscila entre los 20 y 20.000 Hz, me interesaba saber, pues para ver qué tan lejos puedo llegar al hacer música, cuál es el intervalo más pequeño que podemos percibir. Y encontré en un libro que se llama Springer Handbook of Speech Processing que supuestamente el intervalo más pequeño que podemos escuchar es un veinteavo de tono, o sea, una diferencia de 10 cents. Una vez con esta información, se me ocurrió que tendría que haber una especie de clasificación para referirnos a los tonos más pequeños que un semitono que aún podemos escuchar y los que no podemos escuchar, bueno, no escuchar, sino discernir. Y pues como yo no encontré ninguna clasificación, pues decidí utilizar ciertos nombres que hoy encontramos en varias partes como, y bueno, son sufijos que históricamente no pertenecen a esta época, algunos son más o menos recientes. De hecho, creo que dos de los sufijos que utilizo aparecieron en los últimos 100 años, como nano y pico. Y bueno, iota es una letra griega, pero eso lo voy a explicar un poco más tarde. Bueno, ahora lo que seguía era clasificar los tonos más pequeños que los semitonos y llamarles de alguna manera. En la práctica actual es normal llamarle microtonos a los cuartos de tono, que digamos que es una subdivisión igual, o sea, dentro del sistema
de entonación igual, o a los octavos de tono. El cuarto de tono son 50 cents, como se puede ver aquí, y los microtonos de un octavo de tono son 25 cents. Así que digamos que el nombre de microtonos se refiere más bien a un rango que va de los 25 cents hasta los 99.99 periodos cents. A diferencia de los semitonos, los microtonos, por lo menos en mi sistema, son un rango y no un intervalo en específico. Asimismo, los nanotonos y picotonos son un rango. Con el afán de conservar el temperamento igual como base para la clasificación, decidí no utilizar el umbral de discernimiento, pues, que son los 10 cents, como frontera para llamarle a ciertos tonos de una manera y a otros de otra, sino que ese umbral se encuentra dentro del rango de los nanotonos, que va desde los 6.25 cents hasta 24.99 periodo, y que incluye a cualquier intervalo menor a los octavos de tono y hasta los 32avos de tono. Si ven aquí, ese umbral está en este punto y se encuentra en el rango de los nanotonos. Después está este rango que son los picotonos, que va desde los 6.49 periodos cents, que es un poco menor que los 32avos de tono, hasta pues cualquier variación que sea mayor a 0 cents. O sea que este rango, el de los picotonos, claro que se puede usar, pero no tiene, por lo menos hasta ahorita, para mí, aplicaciones prácticas. Así que me voy a limitar a hacer música con microtonos y nanotonos. Si voy a pasar del rango de los 20avos de tono, eso ya no lo sé. Digo, ya futureando, me puedo imaginar que eventualmente podría ser posible con la tecnología escuchar variaciones de tonos tan pequeños, no a través de octavarlos evidentemente, sino tal vez con algún dispositivo que esté conectado a nuestro cerebro, pero bueno, eso ya es ciencia ficción. Por el momento probablemente me quede con la subdivisión más pequeña y sea los 16avos de tono, tal vez un poco más chico, ya veremos. Y bueno, básicamente esto es esta tabla, y aquí arriba tenemos lo que llamé el yotatono, que equivale a 12,000 cents, o sea 10 octavas. 10 octavas son más o menos lo que podemos escuchar los humanos en el rango de los 20 a 20,000 Hz. Algunos autores incluyen el do-cero, o sea, a partir más o menos de los 16,000 Hz hasta los, bueno, aquí en este caso dice 16,744 Hz, o 10 octavas de mi bemol sería casi desde los
20 Hz hasta casi los 20.000 Hz. Y iotatono se refiere, pues como ya lo mencioné, a un incremento de 10 octavas. Obviamente hay 9 octavas, 8 octavas, 7 octavas que también podría nombrar y que probablemente lo vaya a hacer. Digo, ya utilizando el prefijo iota me da ciertas posibilidades de utilizar otros prefijos que ya están predeterminados, pero como todavía no le veo alguna aplicación práctica, pues todavía no los voy a nombrar. Si ustedes lo quieren utilizar o lo necesitan, pues adelante. Y bueno, sí, en esencia, si ven cualquier intervalo arriba de los semitonos o a partir de los semitonos, es un intervalo fijo, y cualquiera que está abajo de los semitonos se refiere más bien a un rango. Entonces espero que pues esto los estimule de alguna manera y tal vez quieran ser compositores que utilizan microtonos o nanotonos. Y bueno, eso es todo por este video y hasta la próxima.